Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología, botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Empezamos por el tema de la hematología. Concretamente ahora vamos a hablar dentro del contexto del ser humano y demás, pero bueno, vamos a hablar de ella porque es importante. Si bien es verdad que la sangre es uno de los medios por los que nuestro cuerpo utiliza, digamos, este mecanismo para poder, evidentemente, compartir o, mejor dicho, distribuir todas las condiciones de oxígeno, nutrientes y demás a todas las células del organismo, desde luego la parte de la hematología, como os imaginaréis, es importante. Dicho esto, la sangre se compone, así a grandes rasgos, por un 55% de plasma, un 45% de células, entre ellas están desde los eritrocitos hasta los leucocitos, y también vamos a encontrar que la sangre, en su origen embrionario, os diré o os recordaré que se conforma del mesodermo visceral, la pared del saco vitelino, y se forma a partir del día 17, así que es bastante importante. Luego ya a partir de ese día invadirá a otras zonas donde se producen lo que denominaremos los órganos hematopoyéticos, como la médula ósea, entre otros, y luego pues ya sabéis que la evolución de la médula ósea se queda solamente en los huesos largos, como es el húmero o el fémur, y en los huesos planos también un poco, como es el caso de la pelvis, el esternón y algún otro. Dicho esto, un poco a modo introductorio, deciros que vamos a hablar de la sangre en 2 sentidos, en la serie roja y en la serie blanca. La serie roja va a ser la primera que vamos a ver, después veremos la serie blanca para ubicarnos un poco y posteriormente hablaremos un poquito más del sistema inmune. Hablaremos por tanto de la serie roja, después de la serie blanca y posteriormente a la serie blanca en modo introductorio hablaremos ya más profundamente en el caso del sistema inmune. Si bien es verdad que la serie roja, que es la primera por la que vamos a empezar a hablar, se compone de algunas características generales y también no solo generales, sino generales a nivel de la propia morfología, vamos a hablar primero de los glóbulos rojos, que son células anucleadas y carentes de orgánulos. No tienen, por tanto, mitocondrias ni retículo endoplasmático, nada. O sea, no tienen orgánulos, ¿vale? Pero claro, al no tener núcleo ni orgánulos, estas células no pueden replicarse ni tampoco sintetizar proteínas, evidentemente, y por carecer de orgánulos, pues también tienen un reducidísimo metabolismo, como os podéis imaginar.
Lo que sí que tienen es además una forma un tanto especial, que es una forma de disco bicóncavo de un diámetro medio de unas 7,8 micras, lo que les confiere más superficie que volumen y facilitan la deformidad y su paso a través de los capilares, precisamente esta forma. Constituyen también el 99% de los elementos formes de la sangre, de hecho 0,5% son plaquetas de este 99% y el 0,15% son leucocitos. El rango de referencia es un 4,3 o entre un 4,3 y un 5,9 por 10 a la 6 microlitros aproximadamente, es decir, más o menos se redondean a unos 5 de media, ¿vale? 5 por 10 a la 6 microlitros. Si bien los tres componentes principales de los glóbulos rojos son la membrana, la hemoglobina, que es el 95% de las proteínas citoplasmáticas que presentan, y las enzimas necesarias para el metabolismo de la hemoglobina, pues eso es lo que caracteriza a estos glóbulos rojos o eritrocitos o hematíes, que no lo había dicho, pero en realidad se les puede denominar de las tres formas. Lo digo por si me oís o me escucháis comentarlos en cualquiera de estos términos, pues que sepáis que todo en realidad es lo mismo. En el citoplasma, en cualquier caso, este tipo de glóbulos rojos también contiene el lactato deshidrogenasa, por lo que hay situaciones que provocan la hemolisis, como ya sabéis, y pueden interferir en la determinación analítica también de los niveles, por tanto, de la lactato deshidrogenasa, así que también es importante tenerlo en cuenta. Poseen un esqueleto de la membrana eritrocitaria que tapiza incluso la membrana plasmática por dentro y que les confiere la capacidad para deformarse y pasar a través de los capilares. La proteína más abundante del citoesqueleto, normalmente de este tipo de células, ya os digo, de los glóbulos rojos, son la espectrina, la proteína anquirina también de banda 2,1, que constituye el principal punto de anclaje del citoesqueleto hacia la membrana plasmática, y la glucoforina y la banda 3, que son otras glucoproteínas integrantes de la membrana eritrocitaria, y de hecho, en cambio, vemos que la espectrina y la anquirina o la proteína 4,1 y 4,2, la actina y la inductina, son glucoproteínas que sí que van a ser periféricas y no integrales en la membrana eritrocitaria como los que hemos mencionado antes. Así pues, las funciones principales de los glóbulos rojos son el transporte de oxígeno a los tejidos, como ya os habréis imaginado, puesto que tienen la hemoglobina. La hemoglobina es la que unía, como ya os comenté, en bioquímica metabólica y tal, y en bioquímica estructural, creo que también hablamos ya de la hemoglobina. Bueno, la hemoglobina es una proteína muy importante porque su principal función es coger el oxígeno y captarlo de manera que el 97% de la hemoglobina está asociada con oxígeno y el 3% restante va disuelto normalmente como un gas. Entonces es importante. También tenemos que es muy importante también, evidentemente, en el transporte no solo del oxígeno, sino también del dióxido de carbono, porque está en este proceso evidentemente favorecido también por los eritrocitos, ya que contienen una gran cantidad de anhidrasa carbónica que cataliza la formación del HCO3- y recordaros que esto creo que ya lo hemos hablado, pero vamos, el 23% del dióxido de carbono se encuentra unido a la hemoglobina, llamado carbaminohemoglobina. El 70% se une como bicarbonato libre en sangre y el 7% está disuelto como gas. Y son un excelente tampón ácido-base también este tipo de glóbulos rojos, es decir, tienen la capacidad de hacer unas funciones de tampón ácido-base gracias también evidentemente a tener la hemoglobina en su interior. Si hablamos del metabolismo de los hematíes, tenemos que mencionar un poquito la glucosa, que es el combustible fundamental que ellos tienen. Así que penetra la glucosa por el eritrocito por difusión facilitada y rápidamente se convertirá en la glucosa 6-fosfato, que puede seguir dos vías. Puede seguir la vía glucolítica anaerobia, que es la que siguen en el 80-90% de los casos, permitiendo obtener ATP, de hecho 2 ATPs por cada molécula de glucosa, como ya vimos en el caso de la bioquímica metabólica, el 2,3-bifosfoglicerato o el Schunder-Rapa, porque es una reacción colateral de esta vía por la que se forma el 2,3-difosfoglicerato, que es un mediador esencial en la afinidad con la hemoglobina por el oxígeno, como ya lo comentamos también en bioquímica metabólica, yo creo con mayor profundidad.
y el NADH, que era el sustrato de la metahemoglobina reductasa, una enzima importante. La oxidación, sin embargo, que puede llevar a cabo la glucosa 6-fosfato, se cumple solo en el 10% de los casos o en el 10% mejor dicho de la glucosa, por la vía de las pentosas fosfato. Entonces, como el 80-90% de la glucosa entra por la otra vía, la que no entra por esta se va hacia la vía de las pentosas fosfato. Ese 10%, como os digo, va hacia la vía de las pentosas fosfato y permite obtener el NADPH, que actúa como sustrato para una metahemoglobina reductasa que permite mantener el hierro de la hemoglobina en forma ferrosa. Por eso os decía que tanto el NADH como el NADPH en cualquiera de las dos vías es importante porque permite efectivamente mantener el hierro de la hemoglobina en forma de ferrosa, es decir, en hierro 2, y para la glutatión reductasa en el caso del NADPH porque permite mantener también la glutatión en forma reducida. Así, el NADPH ayuda a mantener la flexibilidad de la membrana, el transporte de iones a través de ella y evita la oxidación de las proteínas de los hematíes. En cuanto a los estudios de laboratorio, nos han demostrado que los glóbulos rojos se pueden contar, es decir, puede haber un recuento de glóbulos rojos, que el número de glóbulos rojos en cada microlitro de sangre es importante, ya que los valores normales son de entre 3,9 hasta 5 por 10 a la 6 microlitros para las mujeres y de 4 a 6 por 10 a la 6 microlitros para los hombres. Así que la media es la que os he comentado al principio, de 5 por 10 a la 6 microlitros en general para la población, aunque como veis los valores son un pelín más altos en varones que en mujeres. El hematocrito es también importante porque el porcentaje del volumen total de sangre que le corresponde a los glóbulos rojos suele ser de valor normal aproximadamente de un 45%. Cuando somos bebés, ese tanto por ciento del hematocrito está entre 45 y 60. ¿Vale? Así que con la edad digamos que lo perdemos un poco. La hemoglobina tiene su valor normal entre 12 y 16 gramos por decilitro en el caso de las mujeres, de 13,5 a 17,5 gramos por decilitro en el caso de los hombres, y hay una pequeña puntualización y es que las embarazadas a veces tienen la hemoglobina, cuando estás en ese estado de embarazada, de unos 11 gramos por decilitro. Esto se debe sobre todo a que tengamos en cuenta que todo el sistema circulatorio tiene una gran modificación, incluidos por supuesto los glóbulos rojos, los hematíes o los eritrocitos, a nivel de no solamente coger oxígeno y eliminar oxígeno, coger oxígeno y eliminar el CO2, no solamente a nivel de coger el oxígeno y liberar el dióxido de carbono que genera la madre, sino que también tiene que coger oxígeno para el feto y por supuesto eliminar el dióxido de carbono que el propio feto está generando. Entonces al final tiene sentido que la hemoglobina se vea un pelín alterada o incluso que entre hombres y mujeres no sea 100% igual. Tengamos en cuenta que los chicos tienen más musculatura normalmente, también presentan cuerpos más grandes, las chicas solemos tener más grasas. Hay que asumir que evidentemente las diferencias fisiológicas del sexo existen. Son pequeñas diferencias, pero hay que tenerlas en cuenta porque luego a nivel de estudios evidentemente no es lo mismo. Esto como una puntualización a tener en cuenta, ¿vale? Por lo demás hay que decir también que tenemos el volumen corpuscular medio, que sería el volumen promedio de esos glóbulos rojos que se mantienen dividiendo el valor del hematocrito entre el número de eritrocitos, es decir, la fórmula sería el volumen corpuscular medio es igual al hematocrito por 10 y partido del número de los eritrocitos contándolos por millones por milímetro cúbico. Así pues pueden determinarse en contadores celulares automatizados también con un valor de entre 80 y 100 formaciones, ¿no? O eritrocitos básicamente. Así encontramos que cuando estás entre 80 y 100 suelen ser normocíticas las anemias, es decir, que es unos valores normales, no deberías de tener otro tipo de patologías, las microcíticas, que son cuando son menos de 80, y las macrocíticas cuando ese volumen corpuscular medio es mayor de 100. La hemoglobina corpuscular media también es importante porque es un valor promedio de la hemoglobina en cada glóbulo rojo que se calcula como la hemoglobina corpuscular media es igual a la hemoglobina en gramos por decilitro por 10 y partido del número de eritrocitos en los millones por milímetro cúbico.
La concentración de hemoglobina corpuscular media también es importante porque es la concentración de hemoglobina en un determinado volumen de glóbulos rojos, aproximadamente unos 100 mililitros, eso que se suele valorar. Los valores normales son entre 32 y 36%, y eso se calcula como la hemoglobina en gramos por cada 100 mililitros por 100 y partido del hematocrito en el tanto por ciento. También esto permite clasificar a las anemias en normocromas, en hipercromas o en hipocromas. Normocromía sería la coloración normal, hipercromía es cuando los glóbulos rojos tienen una coloración superior a lo normal, la hipocromía serían los glóbulos rojos muy pálidos y la anisocromía es la coexistencia de glóbulos rojos hipocrómicos y normocrómicos, es decir, tendrías un poco las dos cosas. La policromatografía, que es la presencia de glóbulos rojos de color gris azulado entre los normales, corresponden a reticulocitos característicos de las anemias regenerativas. No os preocupéis que todos esos tipos de anemias, aunque os estoy diciendo aquí, los vamos a ver más adelante. La amplitud de la curvatura de la distribución eritrocitaria también es importante porque así tenemos que se mide la amplitud de la curvatura de distribución eritrocitaria, también denominada AD o en inglés RDW, mide el grado de homogeneidad del tamaño del glóbulo rojo, permitiendo clasificar las anemias en anisocíticas, que existen hematíes de diferente tamaño, con una, por tanto, curva de distribución elevada, y las isocíticas, que es la mayor parte de los hematíes, que son de tamaño similar y por tanto tienen una distribución eritrocitaria en su curva de tipo normal. El recuento reticulocitario, que sería el que valora la producción de los glóbulos rojos o actividad eritropoyética y que permite clasificar así las anemias en regenerativas y regenerativas, se expresa con un porcentaje que normalmente puede dar un valor falsamente elevado con anemias con un gran descenso de los glóbulos rojos con un valor normal entre 0,5 y un 2%, y el número absoluto, que suele ser el valor normal entre 25 y 85 por 10 a la 3 por litro. Los reticulocitos corregidos por el hematocrito son importantes, ya que debido a la cifra de los reticulocitos pueden estar aumentadas por un incremento real en su número o como consecuencia de un descenso de los hematíes maduros, y se recomienda incluso corregir la cifra de los reticulocitos en pacientes anémicos con el hematocrito del paciente mediante la siguiente fórmula. El tanto por ciento de esos reticulocitos corregidos por hematocrito serían igual a los reticulocitos observados por el hematocrito del paciente partido del hematocrito normal. La sideremia o el hierro plasmático tiene valores normales entre 100 más menos 32 microgramos por decilitro, es un valor importante a saber. La ferritina sérica, su valor normal tiene que estar entre 30 y 300 nanogramos por mililitro, y es importante porque es la que va a ayudar al almacenaje del hierro. La transferrina es un valor normal de entre 250 y 360 miligramos por decilitro y se transporta el hierro, de hecho, en esta proteína, o puede ayudar, mejor dicho, al transporte de hierro. También tenemos el índice de saturación de la transferrina, que sería la sideremia, ya hemos visto antes, partida de la capacidad total de fijación del hierro, además multiplicado por 100. Ese valor aproximadamente es normal si está entre 20 y 45%. El índice de Bailey es un índice de transferrina que se mirará al índice de saturación de la transferrina porque se calcula dividiendo la concentración de hierro entre la concentración de la transferrina, y entonces suelen encontrarse aumentadas en las hemocromatosis. Ya lo veremos, lo de las patologías. La capacidad total de fijación de hierro, la Total Iron Binding Capacity o TIP, si lo abreviamos, o CTFH, es la cantidad de hierro que puede captar la transferrina y se calcula añadiendo un exceso de hierro al suero para medir posteriormente la sideremia que se pueda llegar a producir. La velocidad de sedimentación globular o VSG es un reactante de fase aguda y la velocidad con la que se sedimentan, decantan o caen hacia los glóbulos rojos procedentes de una muestra de plasma sanguíneo. Tratado en principio en una solución de citrato o con neta, es un periodo determinado de tiempo que habitualmente es como una hora y tiene relación con la viscosidad plasmática en la concentración del fibrinógeno y o las globulinas. Los factores que afectan a la velocidad de sedimentación globular son importantes
porque evidentemente hay factores físicos que destacan sobre todo por la morfología eritrocitaria y el volumen corpuscular medio, observándose que a mayor tamaño de los glóbulos rojos, mayor velocidad de sedimentación. Los factores ajenos a la sangre, por ejemplo, hay varios factores que no dependen de la muestra y, entre otras cosas, hay factores ajenos a la sangre, como por ejemplo factores que son independientes de la muestra y que afectan al resultado, que se encuentra en la temperatura, la hemólisis, el tiempo transcurrido desde la extracción y la limpieza de material. Esto pone de manifiesto así la importancia de la perfecta estandarización de los métodos que se utilicen. Y la inflamación, uno de los efectos sistémicos que tiene el proceso inflamatorio es un aumento de esa velocidad de sedimentación globular, que normalmente, por ejemplo, esa inflamación, para que os hagáis una idea, en un proceso tan normal como puede ser, por ejemplo, la menstruación en las mujeres. Pues hasta aquí por ahí, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.